Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este cronómetro 2020. Los saluda David Mendoza y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por 724.mx a través de todas las plataformas de internet y redes sociales. Facebook, YouTube y Twitter, @724.mx. Nos da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de UCL, Unión Continental Latinoamérica, por lo cual, bueno, pues enviamos un gran abrazo a todos nuestros amigos de Uruguay, Argentina, Paraguay, Panamá, Colombia, República Dominicana, Chile, Perú y por supuesto a todos nuestros compatriotas que nos ven y nos siguen allá en Estados Unidos. Recuerden que tenemos un número de WhatsApp para que nos hagan llegar sus comentarios, saludos o mensajes de voz. El teléfono es 5565-05-1037, 5565-1037. Recuerden, amigos, bueno, pues estamos obviamente pues listos para que nos manden este tipo de mensajes que quieran a través de WhatsApp, y les recordamos que Cinépolis nos está regalando 2 pases dobles, pues ahora para que, ya que estamos en semáforo amarillo, por lo menos en la Ciudad de México y en algunos estados también del país, bueno, pues ustedes pueden ir al cine. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues nos tienen que mandar un screenshot a este número telefónico de que se agregan en nuestras redes sociales. Recuerden, nos encuentran en Facebook y en Instagram como Cronómetro 2020, y bueno, pues nos envían el screenshot, pero también nos envían a otros 2 amigos que también se estén uniendo a nuestra página. Bueno, pues hoy vamos ya sobre el tema. El día de hoy me acompaña don Rodrigo Castillo. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Oye, pues qué gusto que estés por aquí. Y como saben, es Jueves de Expertos, y en este Jueves de Expertos nos acompaña nuestro querido amigo Zaid Quintana. ¿Cómo estás, Zaid? ¿Cómo te va? Hola, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Zaid, son las 3:30 de la tarde. Yo sé que ya en época electoral ya no sabes ni a qué hora estás, pero es la hora de la tarde. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Tienes razón. Todo bien, muchas gracias. Oye, el proceso electoral ya se viene, pero con todos ahí estamos ya prácticamente a unas semanas. Y fíjense que el cronómetro del día de hoy nos marca un tema que, bueno, pues por eso Said está con nosotros y nos va a explicar, pues, qué es lo que sucede. Recordemos, amigos, que las elecciones intermedias en México, bueno, pues van a suceder el día 6 de junio y sin duda representan para el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto para su partido Morena, un momento decisivo, ya que la contienda va a orientar las acciones de su gobierno a través de la Cámara de Diputados. Vale la pena señalar que la renovación será de 300 diputados de mayoría relativa, votos directos a candidatos y 200 diputados elegidos por representación proporcional. De tal forma que, bueno, pues también la mayoría de los estados en México van a renovar sus gobiernos locales, ya sea algunos casos en las gubernaturas, pero otros también los ayuntamientos o las alcaldías. Sin embargo, tenemos una situación que es preocupante. La violencia contra los candidatos y funcionarios electorales no ha descansado un solo día, bueno, pues desde que inició este proceso allá en septiembre. La semana pasada, desafortunadamente, el candidato de la alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta, pues murió tras sufrir un ataque en su contra. Este candidato, Murrieta, bueno, pues había sido procurador del estado de Sonora entre 2004 y 2012, y bueno, pues fue representante también de la familia Levarón en el caso del asesinato de 9 miembros de esa familia en Bapiste, Sonora, en noviembre del 2019. Said, ¿qué está pasando en estas elecciones que están marcadas por la violencia? Recordemos, hay más de 80 políticos asesinados, 32 aspirantes y sobre todo hay un dato que preocupa, Said. Parte de ellos, que serían alrededor de 32 aspirantes hasta el momento, son opositores.
¿Qué sucede? ¿Por qué está tan marcado esta violencia y esta situación, estimado Said Hernández? Bueno, es un tema realmente que es preocupante. Podría decir que es una muestra de uno de los aspectos, al menos uno de 2 o 3 aspectos, que ahí sí el gobierno federal y su estrategia de seguridad es donde podríamos decir que ha evidenciado pues las limitaciones de la estrategia de seguridad que se ha adoptado. Este, Desde el gobierno federal, pero también la falta de coordinación que se observa en las entidades y dentro de las entidades pues, con los municipios. Entonces, lo único que estamos viendo en esta elección, ojo, eh, es una elección violenta, pero no es la única que hemos vivido en los últimos años en México. Recordemos la elección pasada, también hubo varios eventos violentos, entonces ese fenómeno no es privativo de este proceso electoral. La magnitud y la diversidad de actores es donde sí tiene una relevancia importante y básicamente es aquí donde se evidencia claramente que creo que la no estrategia, más bien, podríamos decirlo así, la estrategia de la no estrategia en el gobierno federal la podemos nosotros incluso hasta medir con el número de candidaturas, de candidatos o de actores políticos que han sido violentados, incluso muchos han fallecido, han sido asesinados. Es la evidencia clara de que sí hay un problema, o sea, que sí las estructuras de gobierno, y no me quiero centrar solamente en la parte del gobierno federal, vamos a llamarlo, que aquí los 3 actores gubernamentales, federal, estatal y local o municipal, sí nos deben en temas de seguridad, y solamente es una muestra, es un botón de muestra el tema de la violencia política que se está registrando en este proceso electoral, ¿no? Oye, Rodrigo Castillo, bueno, pues llama la atención, sobre todo tomando en cuenta que el presidente López Obrador, pues había planteado dentro de su misma estrategia de seguridad, bueno, pues que se iban a acabar en cascada la violencia en el país. Había propuesto esta política que le llamamos de balazo, de abrazos y no de no balazos, donde, bueno, pues inclusive el presidente López Obrador pues señalaba, ¿no?, a las madres de los delincuentes, bueno, pues para que pusieran en cintura a sus hijos, pusieran en cintura, obviamente, bueno, pues a todos los que participaran en este tipo de actividades. Él señalaba que, bueno, pues la familia era algo muy importante, que las opciones de trabajo, las posibilidades de darles ayudas y darles también algún tipo de apoyos económicos menguaría esta situación, y sin embargo vemos que el crimen organizado pues parece ser que ha tomado en buena medida este tipo de apelaciones, este tipo de solicitudes por parte del gobierno federal, pues simplemente como algo que es un cero a la izquierda. No ha importado esta situación. Y bueno, pues en las elecciones intermedias, de lo que estamos viendo ahorita en el proceso, llama mucho la atención la cantidad de personas violentadas, como nos señala Said Hernández. ¿Tú cómo percibes esta política, Rodrigo Castillo, sobre todo cuando, bueno, pues el presidente López Obrador se está jugando realmente la permanencia, sobre todo de su proyecto en estas elecciones 2021? Mira, yo lo veo, veo que el clima es preocupante, o sea, la no estrategia, como decían, de seguridad, evidentemente estaba destinada al fracaso, ¿sí? El anterior secretario de Seguridad Pública estuvo de manera testimonial. Lo que mejor se recuerda de él es el fallido operativo en Sinaloa contra el hijo del Chapo, sí, y lo hizo también en su paso por la Secretaría, que ahora es candidato, ¿no?, a gobernador. Entonces, Alfonso Durazo va por Sonora. Alfonso Durazo. Sí, entonces es preocupante porque efectivamente hay un desafío del crimen organizado, de los actores no estatales hacia el Estado, en los 3 niveles de gobierno, efectivamente, ¿sí?
o en qué momentos, o en qué punto sitúa el gobierno federal? Pues está evidenciando que no tiene control, ¿sí? De muchas franjas del territorio, que no hay la capacidad operativa dentro de los tres niveles de gobierno para poder procurar seguridad para 2,000 o 20,000 candidatos o 20,000 potenciales candidatos de los distintos partidos políticos a lo largo del territorio. Entonces, es un reflejo del estado de cosas en el que vivimos en este país. Si bien, como decías ahí, la violencia no es privativa de esta elección o de este periodo electoral, se ha venido ha venido la seguridad en México ha venido decayendo a lo largo de los años y varios sexenios. Y ese es el día a día de muchísimos de nosotros que salimos y no sabemos si vamos a regresar, o que salimos y no sabemos si nos van a quitar un celular, un reloj, ¿no? Entonces, es reflejo de eso. El gobierno no está haciendo su parte en los tres niveles, ¿sí? Y pues sí se debe de preocupar el presidente, porque no sabe qué resultados va a tener esta elección. Se habla de que posiblemente pierda la mayoría Morena. Eso significa que la Cámara de Diputados no tendría como un elemento más para poder afianzar su gobierno. Y si me apuras un poco, tampoco sabe si muchos de los diputados que estén ahí van a llegar porque están coludidos con el narco, o porque directamente los grupos delincuenciales los están apoyando. Entonces, es muy preocupante desde mi perspectiva. Said, sí, dime. Quiero subrayar un punto que bien dice Rodrigo, y es el tema de lo que sucedió con el hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, en el 19, si no mal recuerdo. Así es. Sí. Para mí, y creo que hay una coincidencia de los especialistas en seguridad pública, ese fue el momento, fue el punto de inflexión en el que el gobierno sacó las manos y dejó, al menos así se mostró en cuanto a la lectura política, que los cárteles, o en general los grupos organizados que trabajan fuera de la ley, doblaron al gobierno federal. Y aquí sí, al gobierno federal. Así es. Y el mensaje que dejó fue avasallador, y ahorita estamos viendo las consecuencias de esa acción de haberse doblado, por las razones que hayan sido, Incluso yo le daría la razón al presidente de que él dijo o justificó: tomé yo la determinación porque podría haber habido más afectación para la sociedad y el pueblo sinaloense. Puede ser, porque los bloqueos y las reacciones del cártel local, sin duda, sí tenía esa fuerza. Pero las consecuencias políticas fueron, creo yo, desastrosas, y lo estamos viendo ahorita con todo ese nivel de violencia política. Y fíjate que en este sentido, Said, justo cuando el presidente decía que era profundamente humanista, que esto ya no se arreglaba con masacres, ¿no? Creo que es parte de la política que plantea el presidente López Obrador, y que sin duda, bueno, pues habría que entenderla en este sentido, pero como bien señalas, es el punto de inflexión, en el momento en donde estos grupos del crimen organizado saben que el gobierno federal, por una cuestión de política, por una cuestión donde no pretenden parecerse o reaccionar igual que lo hicieron los gobiernos de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto, bueno, saben que el gobierno no va a meter las manos directamente dentro del proceso, pero eso también deja en una indefensión total, precisamente en este esquema donde, bueno, pues el ciudadano común está pretendiendo, bueno, pues ubicar o escoger a quienes lo van a representar. Ahora, en este mismo sentido, Said, sin duda, ya lo que tenemos es que están muy bien ubicados estos liderazgos regionales, están muy bien ubicados estas diputaciones locales que, bueno, pues de alguna forma pueden estar al margen de la ley, pueden estar ligados a grupos que también les están generando tipo de presión, y que muchos de ellos, bueno, pues están tratando de acoplarse o ajustarse ante estas condiciones. ¿Tú consideras que de alguna forma el gobierno federal o los mismos partidos políticos
han perdido también esta capacidad de negociar o se encuentran, bueno, pues navegando a la deriva, pues tratando de ajustarse de acuerdo a las reglas que se les están imponiendo también en sus mismos lugares de origen? Quiero entender bien la pregunta. ¿Las reglas de quién? Las reglas, ya sea del mismo gobierno, del mismo partido político que está trabajando en la zona, o se están apegando a grupos de interés, en este caso puede ser el crimen organizado, grupos empresariales, grupos sociales, a los cuales, bueno, pues están tratando ahí de generar pues este tejido, o simplemente ya están diciendo, bueno, pues sí, para no meterme con el manco, pues mejor de una vez les digo que sí y no me meto con ellos. Ok, sí, ya, gracias. Ahora sí entendí el sentido de la pregunta. Creo que hay tres temas o tres elementos que sí hay que considerar en este asunto de cómo los partidos y los cuadros que han sido violentados se vuelven en objetivos de grupos del crimen organizado. Una tiene que ver con la simple pugna política, es decir, intervenir para que el candidato que a ellos más les conviene, ojo, no quiere decir que necesariamente estén coludidos, no necesariamente, pero que le convengan. Sí, sí. Obviamente, tal vez buscan que haya candidatos o figuras afines, vamos a ponerle así, simplemente, ¿no? Esa es una línea. Otro punto importante sobre la importancia o la relevancia del perfil del candidato y del partido es el asunto de que ahí sí puede haber colusión. Ese es el otro argumento importante de que podría explicar por qué se ha dado esta escalada en la violencia política, y es el asunto de que muchos candidatos sí tienen vínculos con el crimen organizado. Lo hemos visto en otras entidades, bueno, en Guerrero, por ejemplo, y lo hemos visto en otras épocas. Entonces, no es un tema nuevo. Es cierto que los jugadores políticos, en este caso candidatos, sí tienen ligas con varios organizaciones criminales en los estados. Y el tercer tema, relacionado con esta incidencia delictiva en materia política, pues es la más perversa, es el tema de que los grupos organizados jueguen a la política. Y entonces ahí sí estamos, voy a permitirme la expresión, ya estamos fregados. Porque cuando el grupo delincuencial o los líderes de los cárteles quieren incidir o quieren participar en el ámbito político electoral, diríamos que ese es el momento más perverso del proceso democrático en México. Porque entonces los electores tienen como candidatos a ciertas posiciones, y estamos hablando de posiciones relevantes porque pueden ser en el Congreso o pueden ser incluso en el ámbito de las gubernaturas, donde ellos le apuestan a que sus simpatizantes o sus cuadros sean candidatos para gobernar. Vamos a poner lo que sería el fenómeno de la colombianización con Escobar. Donde es lo que te iba a decir, justo, es el fenómeno que sucedió en Colombia en los 80s. Así es. Y creo que esa es la parte más perversa porque es como dejar que legítimamente gobiernen las mafias. Y creo que esa es la parte, sí, perversa de nuestro proceso democrático. Yo coincido con Said, David. Digo, quiero entender esto que es, primero, no es privativo de México, como, haciendo referencia al ejemplo de Colombia, pero tampoco es algo nuevo. En la historia de México como nación independiente, siempre ha habido cacicazgos. Es natural que haya cacicazgos, que una persona, un líder, o un grupo de personas, una familia o tal y cual, tenga cierto control de zonas del territorio. Así nació nuestro país, y pues, hay que recordar muy rápido lo que pasó después de la Revolución Mexicana, ¿no? Que los grandes caciques, ¿sí?, dejaron las armas más o menos a conveniencia y en función de lo que les dio el gobierno federal, teniendo control de amplias zonas del territorio, actividades económicas, etcétera, etcétera. No es nuevo en México.
El problema que estamos viendo es que ahora no solo son hombres fuertes o líderes fuertes o caciques que detentan control sobre un territorio porque tienen capital político o porque tienen el control de las actividades económicas lícitas. El problema es que estamos viendo es que son grupos que se dedican a delinquir, que vulneran el Estado de Derecho, que es a lo que se dedican, y que tienen capacidad de incidir en quiénes llegan o quiénes se proponen para ser candidatos a tal o cual oposición. Eso es lo grave, ¿sí? Tampoco es privativo de México, insisto, estoy pensando rápido también en el caso de Italia, entre los 70s y 80s, ¿sí? Claro. Cuando la Cosa Nostra, bueno, los 3 o 4 grupos delincuenciales también incidían. Digo, Sicilia, hay muchísimas historias, hay muchísima literatura de cómo la mafia incide y cómo las instituciones gubernamentales y la clase política tiene que convivir, ¿sí? En un acuerdo más o menos tácito, un acuerdo que todo mundo entiende con las cabezas de la mafia, ¿sí? El problema es que, bueno, Italia tampoco es un dechado, es un país con una democracia muy, muy robusta, pero en el caso de México, en nuestra incipiente democracia, ¿sí? En donde las instituciones políticas todavía no dan el estirón, todavía no terminan de conformarse, pues sí es muy grave, porque lo que estamos viendo es que el gobierno, ¿sí? No tiene control ni sobre la gente, ni sobre franjas del territorio, ni sobre actividades económicas, ¿sí? Y tampoco tiene capacidad de resolver esto, y no es como decía López Obrador, no es responder con más fuerza, no es echarle más gasolina al fuego. Está bien, nadie quiere enfrentamientos, nadie quiere balaceras, pero tampoco están haciendo ninguna otra cosa, ni hay labores de inteligencia, o no se ve que haya labores de inteligencia para penetrar zonas donde el narco gobierna, no hay ninguna estrategia financiera para perseguir el dinero, dicen los norteamericanos, follow the money. Pues hay que pegarle el dinero. El narco tiene que blanquear su dinero, tiene que lavarlo. Pegarle por ahí tampoco hay. La unidad de inteligencia financiera mejor anda persiguiendo políticos y candidatos exactamente, como Nuevo León. Exactamente. Que van de punteros. Y no toca eso, ¿sí? Entonces, eso es lo preocupante que estamos viviendo, ¿sí? La violencia, lamentablemente, es intrínseca, aparentemente, en estos momentos a México, al México completo, ¿sí? Pero en este sentido, Rodrigo, sin duda, bueno, pues el que queda a la mitad, el que se queda prácticamente descubierto y sobre todo, bueno, pues sin el amparo del Estado mexicano, bueno, pues es el ciudadano y esto, claro, bueno, pues genera una vulnerabilidad en la cual, bueno, pues también el ciudadano está pensando en salir a votar y por quién va a votar, ¿no? Porque también están las presiones en las cuales, bueno, pues el crimen organizado seguramente, bueno, pues también presionará y utilizará su poder para todo esto. Amigos, amigas, estamos en este cronómetro 2020 el día de hoy, jueves de expertos, nos acompaña Said Hernández y bueno, pues también está conmigo platicando al respecto Rodrigo Castillo. Vamos a hacer un pequeño corte y Said, cuando regresemos, oye, pues vamos a plantear cómo va esta percepción. Parece ser que el carro completo que se creía que se iba a llevar Morena, pues ya no está resultando tan completo, ya parece ser que hay algunas candidaturas, sobre todo en términos de las gubernaturas, que ya no se van a ir completamente orientados hacia Morena, y también se está planteando que, bueno, pues se está cerrando cada vez más los números en términos de lo que es la Cámara de Diputados, por lo cual, bueno, pues lo que vemos también es la intervención en las mañaneras del presidente López Obrador, así es que, bueno, pues regresamos con este tema. Amigos, no tardamos. Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. 724 Noticias, con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Said, bueno, pues se van cerrando los números. ¿Cómo va este análisis, estimado Said? Parece ser que el carro completo ya no va para Morena. Sí, efectivamente, David. Fíjate que en el tema de la integración o la renovación de la Cámara de Diputados, 500 escaños, la tendencia ha ido a la baja. Nada más quiero, sí, matizar
un tema muy importante que es, va a la baja, pero es poco probable que Morena y sus aliados pierdan la mayoría absoluta, o sea, 50% más uno. Es muy poco probable. Para los efectos de gobernabilidad, creo que son números que son muy favorables y pues sí habla de la presencia de toda la ola morenista, que lo que sí hemos detectado es que se mantiene esa ola a la que se originó en el 2018, sí, sí, sí. Entonces, la ola morenista o la ola de AMLO sí se mantiene y va a pegar y se va a reflejar en este proceso electoral, lo estamos viendo. Ahora, hay dos escenarios posibles que nosotros estamos o hemos estado trabajando, y hay dos posibilidades que en cualquiera de las dos, Morena está muy bien, está a la delantera. El primer escenario podríamos decir que es el menos optimista para la oposición, PAN y PRD. Cabe hacer un paréntesis muy rápido. En estas elecciones hay básicamente dos grandes frentes, que es PAN, PRI, PRD por un lado, y por el otro está Morena, PT, Partido Verde, y infinidad de partidos pequeños. Por ahí se dice que posiblemente MC, Movimiento Ciudadano, gane algunas posiciones. ¿Quién sabe? Pero al menos digamos que de los partidos pequeños o que no están aliados, es el que tiene un poquito de mayor fuerza y arrastre electoral. ¿Cuál es el primer escenario? Que la alianza opositora PAN-PRI-PRD alcance 226 posiciones, pero Morena tenga una ventaja mucho mayor con 263 posiciones. En este escenario, tal vez 11 escaños podría llegar MC. Este es el menos optimista para la oposición. Aún así, vemos que Morena tiene garantizada mayoría absoluta. Pero hay un segundo escenario, y ese escenario es el catastrófico para la oposición. ¿Y eso qué significa? Que Morena y sus aliados alcancen aproximadamente 225 posiciones, y eso ya lo acerca mucho a una mayoría todavía no calificada, pero que los posibles amarres y negociaciones le faciliten transitar en algunas reformas constitucionales, que es donde se requiere la mayoría calificada, 2/3 de la Cámara. Pero aquí lo importante es de que aún en el momento, en el escenario más catastrófico para la oposición, aún así, Morena y sus aliados no tendrían la mayoría calificada. Y eso sí es una mala noticia para el presidente de la República, ¿no? Porque entonces no podría generar las reformas constitucionales y estaríamos hablando también, sobre todo, no puede fortalecer o no puede llevar a cabo al 100% lo que su proyecto político, obviamente en Morena, está planteado desde el inicio, ¿no, Rodrigo? Claro. Y esto pues parece que mantiene al presidente de muy mal humor, Rodrigo, porque sabe sin duda que esto, bueno, pues puede echar abajo todo este proceso, sobre todo porque pues finalmente en esta composición de la Cámara durante esta legislatura, bueno, pues las cosas no han sido muy funcionales, ya sea desde el legislativo o también desde el mismo Poder Judicial. Claro, está molesto, y es evidente que está molesto porque ha venido acumulando derrotas, ¿sí? Derrotas pequeñas o no tan pequeñas, ¿sí? Le tumbaron la candidatura de Salgado Macedonio, lo de el porcentaje de sobrerepresentación de los diputados, que más o menos entiendo eso. El cálculo me cuesta trabajo, ese sí me cuesta trabajo, pero bueno, entiendo la lógica, ¿no? De hasta dónde pueden obtener de diputados de partido cada partido político, etcétera, etcétera. O sea, sí se le complica al gobierno. ¿Por qué? Porque creo que él estaba pensando que para las elecciones intermedias, con todo lo que ha hecho, con todos los apoyos, todo lo que él destina para política social, iba a tener un escenario más cómodo para afianzar
en la segunda parte de su sexenio las reformas para asentar la cuarta transformación. Y Oye, no va a pues todas ser las posible. contrarreformas, ¿no? De las famosas reformas estructurales. Sí. Exactamente, sí, pero no va a contar con eso. Y como bien dice ahí, aunque la oposición pues, no va a dar un golpe sobre la mesa y emparejar las cosas, dejarlo 50-50 o ganarle la mayoría a Morena, pues todas las curules que no caigan en la bolsa de Morena, pues le complica, ¿sí?, el ejercicio al gobierno. ¿Sí? Tendrían que meterse a hacer política en ese escenario. ¿Qué significa? Negociar con la oposición y con las distintas cabezas partidistas para sacar varias reformas. Yo no veo que tenga ni esas ganas el presidente, tampoco tiene los operadores, porque hay que decir las cosas como son. Cuando estaba Mario Delgado en la coordinación de Morena en la Cámara de Diputados, su comportamiento fue errático, no es una persona que llegue a acuerdos, quiere llegar a imponer y genera más problemas de lo que resuelve, si no es un político muy avesado. ¿Sí? Inclusive Entonces, Ricardo Monreal en el Senado no ha funcionado del todo bien, lanza iniciativas y después las retira. Las tiene que, sí, yo creo que hay muchas cosas, le están midiendo la capacidad o la respuesta de la opinión pública de la clase política. Pero también es cierto esto, Monreal, que sí es un político hábil, sí, pues ha encontrado diques, ¿sí? Hay pesos pesados en el Senado que están manteniendo las cosas más o menos equilibradas, ¿sí? Todo esto pues abona a que el sexenio sea complicado, o sea, se ha ido complicando. No ha podido el presidente poder asentar las reformas, poder pasar sus reformas que son regresivas efectivamente y poder caminar hacia lo que la idea que él tiene de gobierno. Entonces, si ocurre esto que está comentando Said, pues va a estar peor y el presidente va a aventar 3 años enojado, ¿sí? Porque no va a poder imponer lo que él quiere, ¿no? Está complicado. Said, no me quiero ir y no quiero cerrar el programa sin saber tu opinión en términos, no solamente de cómo el presidente de alguna forma ha estado, bueno, pues saltándose la veda política que le impone el Instituto Nacional Electoral, sino también ya su abierta intromisión en los comicios de Nuevo León. ¿Qué perspectiva nos puedes plantear, Said, sobre todo porque ha sido un constante golpeteo del presidente, no solamente a la oposición, y sobre todo en los estados donde sabe el presidente que no puede o no ha logrado el efecto y el lugar deseado para sus candidatos, pero también se ha ido con todo con el árbitro, ¿eh? Y sobre todo este señalamiento directo, ya sea con el consejero presidente, así como los consejeros ciudadanos de este instituto. ¿Tú cómo percibes esto? ¿Es parte del mismo juego o es algo que siempre habíamos visto, y que sin duda todos los presidentes en algún momento han estado operando a favor de su propio partido político, unos de manera más abierta, otros de manera, vamos a decirlo, más descarada? Me recuerda mucho Vicente Fox en la última parte de su sexenio operando a favor de Calderón. Y también, bueno, pues la articulación que se tuvo, por ejemplo, de los gobiernos priistas en algún momento operando también para Enrique Peña Nieto. Sí, sin duda, los códigos de comunicación entre el gobierno federal, directamente el presidente, con la estructura del Instituto Nacional Electoral, son distintos. Hay una cuestión de fondo en el ámbito, en esa discusión, que es, pues al final, la lucha política. Lo que sí es cierto es, o sea, hay dos verdades. Primero, si hay una pugna entre el Ejecutivo y la autoridad electoral. Y segundo, esa pugna se reaviva cuando hay momentos de la agenda política que no son la agenda del presidente. Y digo, me recuerdo mucho el tema, por ejemplo, del metro, la línea 12. Yo sí creo, soy de la opinión, que este escalamiento de la conflictividad entre el presidente y la autoridad electoral se da, y bueno, todo lo que ha sucedido en el caso, ya lo mencionabas, de Nuevo León, con las investigaciones en contra de los candidatos punteros, sucede precisamente en un evento que estaba fuera de su agenda y fuera de su control,
que fue el desplome del metro, y que, si se dan cuenta, el tema ya no está en medios. No. Sí, está en el tema otras cosas, está en la agenda otros temas. Perdón, la corrección. Y yo creo que es una cuestión de control de daños, la conflictividad entre el presidente y el INE, ante una situación que sí creo que hubiera sido desastrosa en términos políticos, y además lo inoportuno del evento, o sea, en pleno proceso electoral, o sea, no pudo haber es un golpe a la línea de flotación del presidente y de su proyecto. Totalmente, y en ese sentido hay que construir, no quiero llamarle una cortina de humo, pero por lo menos sí redireccionar o reubicar los temas de la agenda para que no caiga en una espiral de desgaste político y electoral del gobierno federal por un evento que estaba fuera de su alcance y además que era inesperado, ¿no? Oye, se ha planteado que pues le pega a los dos grandes suspirantes del 2024, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, que bueno, pues vienen formando toda esta estructura, sobre todo en el equipo del presidente López Obrador, que bueno, pues son precisamente parte de su equipo. Aquí no hay manera de echarle la culpa a las administraciones anteriores. Un dato, efectivamente, los dos candidatos favoritos del presidente para la sucesión de la próxima elección federal presidencial, resulta que al mismo tiempo, y es un dato importante que hay que subrayar, Ricardo Monreal está recorriendo varias entidades con el pretexto de la presentación de su libro, y eso, ¿quién es el ganador de este desastre? Claro. Y como buen político que es, el olfato le dice, hay que estar presente, y ahorita está haciendo esos recorridos en casi todas las entidades, ¿eh? Sí. No, bueno, pues don Ricardo no pierde, ¿no? La oportunidad, sobre todo está viendo que ese es uno de sus grandes proyectos, y esto, bueno, pues nunca lo ha ocultado. Don Rodrigo Castillo, una opinión ya para ir cerrando este cronómetro 2020. Mira, como decía al principio, están las cosas muy complicadas, como también decís ahí, el escenario electoral está muy, muy complicado. No se ve que evidentemente vaya a mejorar de aquí al 6 de junio, ¿sí? Posiblemente nos enteremos de que va a haber más casos de ataques y posiblemente fallecidos lamentablemente dentro de los candidatos y de la gente que trabaja en el gobierno, ¿sí? Entonces, todo eso va a calentar necesariamente aún más, ¿sí? El ambiente político, y pues vamos a esperar a ver qué pasa, ¿sí? Habrá que ver cómo termina el asunto de Nuevo León, ¿sí? Sería interesante ver si gana, si sí puede ganar, si sí puede quedarse en la boleta Samuel García y gana. Va a ser interesante ver qué hace Movimiento Ciudadano teniendo las gubernaturas de dos de los estados más grandes, ¿no? Importantes, económicamente hablando, ¿eh? Va a ser interesante ver qué pasa ahí. Entonces, pues está interesante el escenario, está interesante. Para nosotros que nos dedicamos a analizarlo, está muy divertido, ¿no? Hay que sacar las palomitas y ver qué pasa, ¿no? Pero en el día a día está muy complicado y los riesgos están ahí, son muy claros y no se están atendiendo, ¿no? Sí, sin duda, los escenarios, bueno, pues todavía se empiezan a dibujar, yo creo que de una forma en la cual, bueno, pues todavía no hay nada escrito, todavía no hay nada ya definido. Como bien nos dijo Said, hay varios escenarios en los cuales, bueno, pues se plantea ya sea una mayoría hasta cierto momento, hasta cierto apoyo que pueda tener el presidente con algunos de sus partidos aliados. Vamos a ver también, y ese yo creo que será otro tema para analizar, estimado Said, bueno, ¿qué pasa con estos partidos pequeños que, bueno, pues están también buscando, pues, afianzarse dentro del mismo sistema? Habrá que ver los que están preocupados por perder también su registro, que eso será otro tema también a analizar. Así es que, bueno, pues estaremos muy al pendiente de esta situación. Pues muchísimas gracias, Said Hernández, por haber estado con nosotros. Don Rodrigo Castillo, muchas gracias. Amigos, amigas, se despide ustedes, David Mendoza. Gracias. Cronómetro 2020.